Hola, buenas tardes. Vamos a tratar en el día de hoy el aumento de la sangre en un territorio. Por eso le llamamos hiper, que significa más de, emia, que significa sangre. Es decir, vamos a tratar el trastorno que denominamos hiperemia. ¿Cómo se divide la hiperemia? Aquí ven que estos territorios tienen más sangre de lo normal, o sea que están hiperémicos. Pero no es lo mismo este territorio que este territorio. Es obvio que hay una diferencia notable. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el de arriba tiene una hiperemia activa, porque lo que ha ocurrido es que le llega más sangre de origen arterial, es decir, que tiene un incremento de la sangre activa, por lo tanto hay una congestión de origen arterial, mientras que este tiene una hiperemia pasiva, es decir, el problema que tiene es que no sale la sangre que llega normalmente por la vía arterial. Entonces no puede salir la sangre, tiene una hiperemia pasiva, es decir, que lo que estamos tratando es una congestión venosa. Se nota evidentemente que no es lo mismo el territorio superior que el inferior. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al llegar sangre arterial caliente y la hiperemia activa está rojo el territorio, aquí tenemos una conjuntivitis indicando de que el individuo tiene una inflamación y que tiene mayor aporte sanguíneo. Aumenta la temperatura porque la sangre que llega está caliente, porque es la sangre circulatoria normal, y claro, hay un aumento de la permeabilidad a consecuencia de la mayor llegada de sangre y se produce un edema. Por lo tanto, se aumenta el volumen del órgano por un aflujo superior de sangre. En cambio, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa todo lo contrario. Aquí lo que pasa es que no sale la sangre. No sale la sangre del pulmón. ¿Por qué? Pues porque probablemente el corazón izquierdo no le funciona correctamente y entonces la sangre se remansa hacia atrás, se remansa a nivel del pulmón. ¿Y qué pasa con esta sangre? Esta sangre es más oscura, ya lo han visto en la diapositiva anterior, que las características son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque como no puede salir, se desatura de oxígeno y aumenta la cantidad de hemoglobina reducida que tenemos en este territorio. Además, a medida que va pasando el tiempo, va transfiriendo la temperatura elevada que tiene la sangre circulante al intersticio. Por lo tanto, finalmente el territorio va disminuyendo de temperatura y igualmente, como no tenemos un aporte de oxígeno suficiente, se produce un edema en el territorio. Por lo tanto, aunque en los dos casos haya un aumento de sangre en el territorio, no es lo mismo tener una hiperemia activa que tener una hiperemia pasiva. Cuando estamos hablando de hiperemias pasivas, por lo tanto, el elemento fundamental que las produce es una alteración en el retorno venoso. Y para eso tenemos que estudiar cuáles son los mecanismos que normalmente facilitan el retorno desde los capilares al corazón o bien el retorno venoso del pulmón al corazón izquierdo. Normalmente puede ser el retorno venoso del bombeo cardíaco normal, la respiración, es decir, la presión negativa que se ejerce a nivel de la cavidad torácica es una bomba aspirativa de todo el retorno venoso, por lo tanto la respiración es un elemento fundamental. Y otro elemento fundamental que tenemos en el retorno venoso es que el corazón bombea hacia adelante. Si el corazón bombea poco hacia adelante, tampoco hay retorno venoso suficiente. Estos son los tres elementos esenciales en el retorno venoso. Por lo tanto, ¿cuándo tendremos una hiperemia pasiva? Pues cuando tengamos un obstáculo en el retorno venoso de carácter sistémico o de carácter local. ¿Cuál es el de carácter sistémico? Pues o bien va a ser porque el corazón izquierdo no funcione bien o porque el corazón derecho no funcione bien. Si el corazón izquierdo no funciona bien, ¿dónde se acumula la sangre? En el pulmón, por lo tanto lo que tenemos es una congestión pulmonar. Si el corazón derecho no funciona bien, ¿dónde se acumula la sangre? En todo el territorio sistémico, o sea, entonces lo que tenemos es una
acúmulo de sangre inicialmente en el hígado y luego en todos los territorios. Cuando el corazón derecho no funciona correctamente, se le llama insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque el corazón derecho generalmente, por no decir nunca, no falla por sí mismo. Es decir, el corazón derecho falla porque ha fallado el izquierdo, ha sobrecargado el pulmón y el pulmón al final nos ha sobrecargado el corazón derecho. Por lo tanto, es una insuficiencia cardíaca biventricular que provoca, como se acumula la sangre en todo el retorno venoso, provoca edemas en las piernas, ya que es el territorio donde hay más presión, que es la presión de la gravedad junto con la presión de la falta de retorno venoso. Por eso se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Si no lo consideramos a nivel sistémico, es decir, de todo el territorio vascular, las causas van a ser locales, es decir, tendremos algo en las venas de salida de un territorio determinado que se alteran. ¿Qué causas tenemos? Pues básicamente son las de compresión extrínseca, las de torsión del pedículo o bien las de estrangulación, es decir, él sale por un orificio y se comprimen los vasos más débiles, que son las venas, y a eso se llama estrangulación. No nos olvidemos de lo importante que es la respiración en el retorno venoso. Tanto es así que si alguien se rompe una costilla, mientras que cuando se rompen los huesos en otras localizaciones se les pone una férula de inmovilización, cuando alguien se rompe una costilla no se puede poner una férula de inmovilización porque perderíamos el retorno venoso. Por lo tanto, jamás se ha de poner un vendaje compresivo en la zona torácica porque afectaría el retorno venoso y sería un trastorno grave. Y ya por último es importante tener en cuenta la presión circulatoria, es decir, el elemento más fundamental del retorno venoso es que el corazón bombea hacia adelante, porque a medida que bombea, la sangre retorna, bombea y la sangre retorna. Si el corazón no bombea correctamente, es decir, el individuo está con una insuficiencia cardíaca o está ya en un estadio terminal, que es lo que ocurre habitualmente, la sangre no tiene fuerza para volver otra vez al corazón, y si no tiene fuerza se va acumulando donde puede. ¿Y dónde puede? Pues generalmente se acumula donde la presión de la gravedad es mayor, y eso depende de la posición que tenga el individuo. No es lo mismo que esté en decúbito supino, que esté en decúbito dorsal o que esté en decúbito lateral. A medida que va cambiando la posición, la mayor presión de la gravedad se ejerce en lugares diferentes, y en estos lugares es donde se produce la hipostasia, que no es más que el acúmulo, es decir, la estasis de sangre en las zonas declives, en las zonas que están más abajo, hipo. ¿Qué ocurre cuando tenemos una disminución del retorno venoso de origen central? Es decir, tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva. El primer órgano que se ve afectado es el hígado, y es un ejemplo claro de lo que ocurre. ¿Qué ocurre con el hígado? El retorno venoso va hacia atrás, lo primero que encuentra es la vena centrolobulillar, y entonces se producen estos puntitos oscuros en el hígado, indicando que lo que está afectado típicamente es la vena centrolobulillar. Son puntos rojos de vasos dilatados. ¿Qué será esto entonces? Una estasis pasiva, lógicamente, porque es por falta de retorno venoso de primer grado en el hígado. A medida que esto va progresando, se unen los trayectos, se unen los tractos hemorrágicos. Ya no están solamente en la zona centrolobulillar, sino que se unen varias zonas centrolobulillares. Y entonces, ¿qué nos aparece? Nos aparece un arbolito rojizo que se distribuye por todo el hígado de forma característica, y esto sería lo que trataríamos como estasis pasiva de segundo grado. Y a esto se le llama nuez moscada, ahora veremos por qué.
Es muy habitual que en anatomía patológica se comparen los aspectos de las patologías a la comida, y cuando hablamos de nuez moscada hablamos de que se parece a la nuez moscada que utilizamos como especie en la alimentación. Y ya por último, cuando esto perdura y perdura y perdura, se lesiona el parénquima, ya hemos visto que sufren fenómenos degenerativos, y finalmente se fibrosa. Y cuando se fibrosa, lo que tenemos es una fibrosis de todo el parénquima que delimita áreas nodulares. Esa fibrosis del parénquima se mal llama cirrosis cardíaca, y ya veremos por qué. Cirrosis en este caso porque es duro porque hay zonas de fibrosis, y esta sería la estasis pasiva de tercer grado a nivel del hígado. ¿Por qué nuez moscada? Pues fíjense ustedes, esta es la nuez moscada de verdad, la que utilizamos como condimento. Esa es un fruto que tiene unos tractos oscuros interiores como arbolitos, y entre estos tractos hay unas zonas blanquecinas o amarillentas. Si ustedes comparan esto con este hígado, que es un hígado en nuez moscada, verán que francamente se parece una barbaridad. De ahí que se le ha puesto el término de hígado en nuez moscada. ¿Por qué ese color tan amarillento? Pues muy clásico, porque primero hemos dicho que se afecta a la zona centrolobulillar, pero luego cuando ya se afecta fuera de la zona centrolobulillar, los hepatocitos sufren fenómenos de degeneración grasa, porque están mal irrigados y sufren fenómenos de degeneración grasa. Entonces resulta que contrasta mucho la congestión pasiva que tienen todos los territorios vasculares con estas zonas intensamente amarillentas que se parecen mucho al intersticio de la nuez moscada a consecuencia de la degeneración grasa. ¿Qué otro ejemplo tenemos de hiperemia pasiva extraordinariamente importante? Bueno, pues aquel en el que nos falla el corazón izquierdo de forma crónica y se nos acumula la sangre de forma permanente en el pulmón. ¿Por qué? Pues porque el corazón derecho bombea bien, porque si el corazón derecho bombeara mal, donde se nos acumularía sería en el hígado, ni el todo el territorio de las cavas, y por lo tanto lo que tendríamos una insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí no, aquí tenemos el corazón izquierdo que no nos funciona correctamente, pero el corazón derecho nos funciona bien. Por lo tanto, donde se acumula o donde se produce la hiperemia pasiva es en el pulmón. Si en el pulmón lo que hacemos es dilatar los capilares, aumentar la permeabilidad de los capilares, los hematíes salen a los alvéolos, en los alvéolos hay edema, como pueden ver aquí hay líquido de edema, porque ya dijimos que los alvéolos no tenían intersticio, y además los hematíes se transforman por efecto de los histiocitos en depósitos de hierro, es decir, depósitos de hemosiderina. O sea que aparecen múltiples nódulos sideróticos dentro del pulmón cuando un individuo tiene una insuficiencia cardíaca izquierda crónica. Típicamente esto ocurre cuando se tiene una estenosis mitral. Es muy característico que aparezcan nódulos sideróticos que incluso se pueden ver radiológicamente y que además se pueden calcificar y transformar incluso en óseos. Cuando lo que tenemos es un obstáculo en el retorno venoso local, dijimos que podía ser un tumor que comprimía, pero uno de los ejemplos más clásicos es el vólvulo, es decir, la torsión del pedículo de un órgano que sea libre o que tenga un pedículo muy largo. Uno de los ejemplos más clásicos es el de los testículos en ascensor, cuando los testículos, que es muy clásico en determinadas personas o en los niños, ascienden a la cavidad abdominal y vuelven a descender. En esta subida y bajada se hacen un lío porque tienen un pedículo vascular muy largo, se enrollan sobre sí mismos, se volvulan y se comprimen y el testículo se pierde porque se produce este tipo de necrosis tan importante. Otro ejemplo es que salgan por un orificio como una hernia y entonces quede la hernia estrangulada, se compriman los vasos del pedículo y este territorio quede entonces sin irrigación, no, con irrigación, con gran cantidad de sangre, pero sin oxígeno y por lo tanto muerto.
Cuando lo que ocurre es que no tenemos presión circulatoria, es decir, en estadios terminales antes de morirse en las personas, o bien cuando hay una insuficiencia cardíaca que al final no tiene bombeo anterógrado, pues la sangre se remansa en aquellos lugares donde la presión de la gravedad es mayor y que depende fundamentalmente de la posición del individuo. Pero típicamente un lugar de remanso muy característico es el pulmón, y la razón del pulmón es porque el pulmón es como una especie de esponja, con lo cual es muy fácil al sistema circulatorio hincharse de sangre, y típicamente la hipostasis aparece en las zonas posteriores cuando el individuo está en decúbito dorsal. ¿Cuáles son las consecuencias de una hiperemia pasiva? Pues en primer lugar el tejido padece, la irrigación, la oxigenación del tejido no es correcta, aumenta la presión hidrostática, con lo cual sale líquido y se produce el edema, nos falta oxígeno en el territorio porque no viene sangre nueva oxigenada, y el parénquima sufre de tal manera que se produce una atrofia de las células, y al final las células son sustituidas por tejido fibroso. Eso es lo que ocurre al final en el hígado cuando hay una congestión pasiva de tercer grado. ¿Cuáles son las consecuencias en una oclusión local? Pues cuando lo que se comprime es el retorno venoso, es decir, las venas en un territorio local, no ocurre siempre lo mismo. Ocurre dependiendo de la posibilidad que tiene de que la sangre pueda ir por otro lugar. Es decir, que depende del territorio donde asienta, depende de lo rápido que se produce esta oclusión, y depende de que tenga vasos que permitan la salida de la sangre por otro lugar, es decir, permitan el drenaje del territorio. Es decir, que las anastomosis permitan el desagüe. Por lo tanto, se dan dos o tres situaciones. Primero, órganos que solo tienen una vena de drenaje, problemáticos, y son los típicos del bazo, el riñón, el cerebro y el intestino, porque si se obstruye esta vena o se comprime esta vena, no tiene otra posibilidad de salida. Pero igual que ocurre con el infarto cardíaco, si esto se hace con mucho tiempo de evolución, el organismo es capaz de generar nuevos vasos que bypassean la circulación sanguínea. Pero en principio los órganos con una sola vena de drenaje tienen grandes problemas. Cuando se comprime todo el territorio venoso, como ocurre por ejemplo cuando hay un vólvulo, pues se muere el tejido, y como el tejido está muy hinchado por sangre, a esta zona hinchada se le llama el nombre de infartación, y como tiene mucha sangre, será una infartación hemorrágica. Si esto es lento, bueno, pues ocurre lo mismo. Se pueden desarrollar anastomosis de compensación y a la larga puede bypassear esta zona obliterada e irse por otro territorio. Pero hay otros territorios, como ocurre por ejemplo con el hígado, que ya normalmente tienen anastomosis. Entonces, si se obstruye por alguna razón, ¿qué hace las anastomosis? Se hacen más grandes para permitir el paso de la sangre. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se obstruye la vena porta en el interior del hígado. ¿Y cuál es el caso clásico? Ahora lo veremos, es el clásico de la cirrosis hepática. Cuando se obstruye la vena porta dentro del hígado, como hay anastomosis normalmente con las venas esofágicas, esas venas se dilatan y producen varices esofágicas que conectan con la cava superior. Lo mismo ocurre con las venas hemorroidales, se dilatan y producen hemorroides y se unen con la cava inferior. Y las personas que tienen la vena umbilical permeable, que no todo el mundo tiene la vena umbilical permeable, entonces se produce una estructura muy particular que ahora veremos, que es el caput medusae. Esto es un caput medusae, es decir, es una persona que tiene la vena umbilical permeable, que se le ha obstruido en la circulación portal hepática porque tiene una cirrosis hepática,
y entonces ha llevado la sangre a nivel de la vena umbilical y a partir de la vena umbilical sigue hacia arriba o baja hacia abajo. Hacia arriba va a parar a la cava superior y hacia abajo va a parar a la cava inferior. La cava superior se ve como siguen por aquí y en la cava inferior se ve como bajan hacia abajo. Y el hígado tiene estas características, totalmente ocupado por nódulos. Esto sí es una cirrosis verdadera. ¿Por qué? Porque tiene los dos componentes, los nódulos de regeneración más la fibrosis. Los que no tienen la vena umbilical permeable, entonces lo que hacen es otra cosa, van por las uniones de las venas esofágicas o hacia abajo, como ahora veremos, por la unión de la vena hemorroidal. Esta es la situación. Si por el hígado no circula la sangre, o bien tenemos la vena umbilical permeable y producimos el caput medusae, o bien seguimos por la zona de anastomosis de la cava superior, que serían las venas esofágicas, o bien de anastomosis en la cava inferior, que serían las venas hemorroidales. Como las venas se dilatan, se producen varices, y aquí tenemos las clásicas varices esofágicas en una persona que tiene una cirrosis hepática, como puede verse a ese nivel. Varices que tienen sus problemas, claro, porque en un momento determinado se pueden romper. Aquí ven varices rotas. Esas varices rotas producen una hemorragia masiva y el individuo se puede morir de un shock hipovolémico. Las hemorroides, en cambio, son menos frecuentes. Las hemorroides habitualmente la gente las tiene por sedentarismo, porque aumenta la presión en la zona hemorroidal a consecuencia de estar excesivamente sentado y a consecuencia de tener la presión de la gravedad, no a consecuencia de tener una cirrosis. Pero evidentemente las varices esofágicas solo ocurren cuando el individuo tiene una cirrosis. Y con eso terminamos las alteraciones de la circulación sanguínea con hiperemia. Muchas gracias.